Buenas, buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿todo bien? Hola, buen día. Buen día, profe. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, arrancando. Sí, es cierto, arrancando el día. ¿Cómo va eso? Bueno, esperen que me acomodo un poco de cosas. Tengo demasiadas cosas abiertas. Voy cerrando. Bueno, antes que nada, les cuento algo. ¿Cómo vienen con el trabajo final? Eh, Porque vamos a tener una clase, ya prácticamente terminando el año, una de las últimas clases, donde van a tener que hacer una pequeña, mínima, muy chiquita, ¿no? Porque somos muchos. Presentación del trabajo que hicieron, o sea, de cada grupo que hay, alguien que tome la batuta ahí, eh, y van a tener que mostrar lo que estuvieron trabajando, ¿sí? El trabajo que van a entregar, básicamente. La idea es, más que nada, tener un feedback entre nosotros del trabajo que estuvieron construyendo, a ver si lo entendieron, si no lo hicieron de memoria, digamos, famoso copy-paste. Así que bueno, vayan armando el trabajo y preparando esa presentación, que a ver, no es guionada ni mucho menos, me refiero preparando en el sentido de que se pongan de acuerdo cómo lo van a trabajar, cuál va a ser la dinámica que van a hacer, porque el trabajo final, en líneas generales, no es muy complicado, así que nada, eso, vayan preparando eso. Los dos temas en los cuales insisto, aparte de esto, todavía creo que no tiene fecha, pero calculo que ya lo pronto se va a habilitar porque termina, sí, en un mes terminan las clases, termina a mediados de diciembre, así que queda muy poco todavía, por ahora. Los dos temas en los que tengo que ser insistente son el tema de la documentación. Por favor, si a alguien le falta, pónganse en contacto con la tutora porque no les van a dar el diploma. ¿Sí? Van a haber cursado todo y sin la documentación que tienen que entregar, como medio, nada, que cursaron todo innecesariamente porque sin eso no se puede avanzar. Y el otro tema es el de habilidades blandas. Si no se olviden de esos dos puntos, que nada, me piden todas las semanas que lo recalque por las dudas. Pero bueno, me lo piden, se lo piden a todos, a eso es lo que voy. Por eso, por ahí en esta cursada ya lo hicieron todos, o los dos temas que yo les comenté ya están resueltos en esta cursada. Así que nada, lo repito solamente por las dudas, pero si ya lo hicieron, quédense tranquilos que ya está. ¿Ok? Hoy vamos a seguir viendo bases de datos. Todo lo que nosotros vemos de bases de datos, según pues el temario que a mí me dan, es prácticamente todo teórico, ¿sí? O sea, yo les voy a explicar un montón de conceptos que ustedes van a ir adquiriendo y bueno, no sé, si llegamos bien o vemos la dinámica nuestra, por ahí podemos hacer algo práctico, por lo menos para que lo vean funcionando, pero sepan que no se ve en otras comisiones porque lo que se ve de base de datos, como les digo, es todo material teórico. Que tampoco está mal, porque a diferencia de otras tecnologías, base de datos tiene muchas definiciones que hay que aprender. A veces, cuando se trabaja con base de datos, está no sé si la teoría instalada o el concepto instalado de que es todo práctico, y base de datos tiene un componente muy fuerte técnico, ¿sí? No es lo mismo armar una base de datos así de una y que salga andando que hacerlo con los conocimientos técnicos adecuados. Porque el problema que nosotros tenemos con la base de datos no lo vamos a tener al principio. Lo vamos a tener cuando la base de datos sea un monstruo. Entonces, este contenido teórico y estos conceptos teóricos son los que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de construirlo, ¿sí? Les doy un ejemplo súper
sencillo que a mí me ha pasado. Nosotros teníamos una base de datos que pesaba casi 500 gigas. Es un montonazo. Pero los datos transaccionales, o sea, el día a día de trabajo de la base de datos no pesaba ni 100 gigas. Los otros 400 gigas eran de que en algún momento, cuando se pensó esa aplicación, de que guarde a modo de auditoría, digamos, todos y cada uno de los movimientos, hasta el más mínimo que hacía la persona, cualquier usuario que entraba a la aplicación. Por un lado, estaba bueno porque, bueno, tenías la trazabilidad de todo lo que hacía, pero bueno, con los años eso se hizo un monstruo. O sea, de 500 gigas, los datos cotidianos eran 100 y 400 eran de movimientos que lisa y llanamente no se consultaban nunca. Jamás en los años que estuve en ese proyecto alguien me dijo, necesito saber qué pasó con tal cosa, buscame los datos. Probablemente en algún momento sea necesario, ¿sí? Pero ahí hay que pensar o analizar si el costo de mantenimiento de esos 400 gigas adicionales es comparable con no tener un dato el día que lo necesitemos, porque si en algún momento se borró algo porque no quedó trazado, y bueno, por ahí es un precio que se puede pagar, no saber qué pasó, contra tener 400 gigas guardados con todo lo que eso conlleva, no solo en infraestructura, en el peso de la base de datos, de la performance, en los costos que eso conlleva. Pero bueno, son temas que se tienen que analizar al momento de crear una base de datos. Y para eso están estos conceptos técnicos, estas formas normales, estas cosas que yo les estoy nombrando, para, en pocas palabras, arrancar bien. Después pueden pasar otras cosas, eso seguro, pero por lo menos arrancar bien y tener un buen modelo de datos confeccionado. Así que sobre eso vamos a seguir hoy. ¿Dudas, consultas? ¿Cómo vienen con el trabajo en general? ¿Alguien está trabado? ¿Necesita mi asistencia? Recuerden que la única manera de saberlo es si me dicen, ¿sí? Yo no veo cámaras prendidas, no es obligatorio, solo de 2, pero si tampoco les veo las caras, no sé si me están entendiendo algo o no entienden nada. Entonces, me preguntan, ¿sí? No sé, posibilidades hay un montón. Si quieren escribirme por mail para no sentirse de alguna manera expuesto, digamos, no sé, qué sé yo, y decirlo acá delante de todos, no hay ningún problema, pero háganmelo saber, porque si no me lo hacen saber, no sé por dónde atacar, ¿sí? Por ahí yo charlo de nuevo o vemos de nuevo algún tema que no es necesario, con lo cual es como medio, hasta se puede volver hasta aburrido para ustedes. Entonces, lo que necesiten me lo hacen saber de alguna manera, si no, no los voy a poder ayudar. Así que... Nico, en nuestro caso estamos, bueno, arrancando, ya armamos el grupo, o sea, porque tuvimos algunas bajas. Al final ahora de los 2 grupos de 6 somos 3. Pero bueno, estamos dentro del estándar que creo que Sí. te exigían. En principio estamos volviendo a revisar las clases para afianzar todos los conceptos y creo, todavía no lo hablamos con los chicos, dentro del lunes, que es feriado, vamos a aprovechar digamos, ya estamos armando algo, pero a tratar de ir cerrándolo. En el caso de tener alguna duda que no podamos avanzar, ¿lo vemos en clase o preferís que te lo mandemos aparte? No, lo podemos ver en clase, ¿por qué no? Sí. Ok. Sí. Okay. No hay ningún problema. Y la entrega, ahí te preguntó Clary, creo que se refería a este trabajo. ¿Sabemos cuándo? O sea... No hay todavía una fecha, pero bueno, supongo que será la primera semana de diciembre, una cosa así. ¿Y eso te lo mandamos a vos por mail y después lo presentamos? Sí, van a habilitar una tarea en el aula, como siempre. Ustedes lo tienen que poner ahí. Una cosa fundamental, que es una pavada, pero por las dudas, claro. Recuerden que el aula todavía no está lista para trabajar en equipo, digamos. ¿A qué quiero decir con esto? Que lo que van a hacer, si son 4, 5, 6 integrantes del grupo, lo que tienen que hacer es los 6 los suben y de última me ponen los 6 quiénes son los integrantes del grupo. Pero si no, si lo sube uno, los otros 4 le va a quedar incompleto. Otros 5, perdón. Así que todos lo tienen que subir, independientemente de que sea exactamente lo mismo.
para que les quede completo el aula virtual, ¿sí? Bueno, ahí les puse el formulario de presentismo. Sí, Gaby, sí. Profe, una pregunta. Por ahí capaz la pregunta se me dio tonta, pero de verdad tengo curiosidad. ¿Nos va a enseñar en algún punto cómo subir el proyecto final de forma correcta? ¿Cómo subirlo? No entiendo. O sea, cómo subir el archivo, porque tipo no sé cómo se subiría a la plataforma. Consulta porque me imagino que debe ser un archivo de Eclipse, ¿no? O sea, quiero saber cómo podría ser en ese sentido. Les puedo decir qué archivo subir y nada más, y hacen copy-paste, que es lo más sencillo. Ah, buenísimo. Porque, a ver, si no hay que hacer un deploy, hay que subirlo a GitHub, son cosas que nosotros no vemos. Además, yo quise ver algo de GitHub acá, y me dijeron de la coordinación que no, porque era como para otro curso, bueno, qué sé yo, no importa. Pero sí les puedo mostrar cuál es el archivo de Git de Eclipse que tiene el código, se copia y se pega ese código y ya está. No es suficiente. Es un archivito que se puede abrir inclusive con un Notepad, no es más. Y listo. Sí, pone un TXT. Un TXT, sí. Ah, claro. Sí, Yamila, sí. Sí, nosotros ya lo tenemos casi cocinado. Nos venimos juntando varias semanas con las chicas y bueno, nos estaría faltando algunos detalles de saludo de bienvenida y limpiar pantalla, que no logramos eso. Usamos la función, pero Sí, no... usar la función porque yo estuve averiguando y la verdad es que Java, por lo menos en lo que es consola, tiene un montón de formas, pero ninguna funciona. Es más, Claro, yo hasta le pregunté al chat GPT y me trae la misma función que no, yo por lo menos no la pude hacer funcionar. Y la verdad es que no sé por qué ya no traen nada. Supongo que lo que es consola está quedando un poco ya en las últimas, ¿no? Nosotros la usamos la función, la llamamos, pero no nos funciona, nos sigue largando todo lo anterior, sí, nos lleva al menú, si volvemos al menú principal, todo, pero no. ¿Qué función? ¿Una que bajaste o la que yo No, busqué? la que usted usó. La de que te tira los renglones en blanco. Claro, solo el renglón, pero no nos limpia pantalla completa así. Y fíjate la cantidad de veces que lo repetís, porque por ahí son muy poquitas. O sea, tienen que ser varias líneas para que te haga el salto de varias líneas. Solo tira por renglón. No me acuerdo cómo lo armé yo, pero creo que le puse una cantidad, ponerle más cantidad. Bien. Entonces Eso. será eso. Sí. Y después otra consulta. Nosotros venimos siguiendo cada clase y vamos agregando, bueno, vamos cambiando algunas palabras, agregando algunas cosas. Y en cuanto a los servicios, hicimos el de servicio y queremos lograr que, bueno, que por lo menos tenga 4 o 5 opciones de servicio, por ejemplo, luz, gas, agua. Eso se puede hacer, ¿no es cierto? Lo que vos quieras. Ok. Mientras no te vayas a, no sé, a cualquier otro lado, tipo algo que no hayamos visto en clase, no hay ningún problema. No somos tan expertas. No, bueno, pero yo lo aclaro porque también cuando yo digo que armen lo que a ustedes les parece, yo tenía un alumno que estaba en otra cursada más avanzada que me hizo algo nada que ver, que estaba buenísimo, pero era como decirle, bueno, pero un poco más me lo hiciste en otro lenguaje, o sea, la idea era que trabajemos con esto, pero bueno, no hay ningún drama, lo que quieras agregarle está todo bien. Listo, gracias. Yo había estado investigando el tema este de limpiar pantalla y había un video que terminaba diciendo que, pero creo que era para Linux, o sea, que no miento, era para otro IDE, no me acuerdo ahora cuál era, que usaba una combinación de teclas, o sea, le hacía que el robot hiciera la combinación de teclas, era control L, pero no funciona en Eclipse, o sea, porque yo no encontré una combinación de teclas en Eclipse que tenga esa función, que haga la función de limpiar pantalla. Sí está el botoncito derecho, clear. Claro. ¿Hay algo así? ¿Alguna combinación de teclas? Porque quizás como si se podría probar, pero... No, la verdad no sé, yo lo que hago es con botón derecho clear, pero yo busqué varias opciones en Java, una de ellas es invocar las funciones del sistema operativo y no funciona. La verdad que, es más, hablé con unos profes también que están en otros cursos y se reían porque muchos estuvieron un buen tiempo tratando de hacer funcionar eso. El tema de Java, de bueno y de malo, no sé, como lo quieran ver, es que
Java cambia mucho entre versiones. Hay otros lenguajes de programación que se mantienen más estables en el tiempo. PHP ya va por la versión 8 y pico. Si ustedes trabajan con PHP 7, prácticamente no hay cambios. Son algunas cosas que le agregan, pero lo bueno que está es que cuando le agregan cosas al lenguaje no sacan lo anterior. Entonces uno puede seguir laburando con lo que está acostumbrado. Pero Java lo que tiene malo es que la versión nueva de Java te saca 10 funciones nuevas y te elimina 10 viejas. Chao, no existe más, quedan deprecadas, se le decía deprecada. Y eso es un problema, porque a veces no está la información tan precisa. Como les digo, limpiar pantalla es una tontería. En .NET es un método que se llama clear y chao, listo, y se limpia la pantalla de la consola. Pero no sé, en Java la verdad es que no he encontrado una función que sirva. Hay mucha basura en internet de código que yo lo he revisado y ya al verlo digo, esto es una pavada. Pero otros que parecería que funcionan, pero no sé, a mí no me han funcionado. Por eso, ahí si alguien encuentra una manera, lo primero que le voy a pedir es que me la comparta, porque la verdad es que yo no he podido hacerlo de manera sencilla. Y es más, hay funciones que son tan básicas que cuando veo que es un quilombo, digo, no puede ser tan complicado. O sea, limpiar pantalla es una tontería. Pero bueno, me parece que viene de la mano de que la consola, obviamente, está quedando en desuso. Inclusive las prácticas iniciales de programación ya se están haciendo directamente con lo que es web. Por eso es que la consola a nadie le da mucha bola. Pero es una pena, porque es una buena manera de practicar. Esperemos que Java saque algo en algún momento para suplir esa necesidad, porque si no, la verdad que es una pena. Bueno, esperen que me fui un poco. Esperen a presentar en pantalla. Porque ya tienen un ejercicio de base de datos, así que les voy a comentar lo que ese ejercicio hice para que ya lo puedan completar. Bueno, no me acuerdo en qué página habíamos quedado, esperen que por los títulos me acuerdo. Habíamos visto hojas de cálculo, esto sí, base de datos relacionales, tipo de base de datos, ¿sí? Y la hemos quedado por acá. Bueno, esperen, este no. No, estamos bien acá. Bueno, lo que yo les había comentado era que SQL es un lenguaje de programación. Ven que ya me agarró tos, no le quiero toser en el oído. Perdón. Les decía, SQL es un lenguaje de programación, ¿sí? Es un lenguaje de programación orientado a bases de datos. Es un lenguaje que se empezó prácticamente a acuñar en los años 70, cuando empezaron a salir los primeros modelos de base de datos. Fíjense que no es algo nuevo, ¿sí? En aquellos años algunas cosas eran más conceptuales que reales, pero bueno, con el tiempo se empezaron a construir algunos motores de bases de datos muy rudimentarios, pero al fin cumplían con una necesidad en ese momento, y se empezó a sacar también mucha bibliografía, ¿sí? Hay mucha información de bases de datos, ¿sí? Inclusive esto, si ustedes lo estudian en la facultad, probablemente de base de datos, a diferencia de lenguajes de programación, tengan que leer libros técnicos bastante complejos y que tienen muchos años. Pero bueno, más allá de eso, a lo que vamos era el lenguaje SQL. El lenguaje SQL lo que hicieron algunas empresas como SQL Server, que es un producto de Microsoft, o como MySQL, que es un producto de open source, usaron esta palabra que hace referencia al lenguaje para incorporarlo al nombre de sus productos. Entonces, ahí tengan cuidado, porque cuando hablamos de MySQL hablamos de un motor de base de datos, no hablamos del lenguaje en sí. Lo mismo cuando hablamos de SQL Server, ¿sí? Es un motor de base de datos de Microsoft. Después, por otro lado, tenemos otros motores de base de datos, como por ejemplo Oracle. A mi gusto es por lejos el más poderoso y el más completo. En Argentina Oracle me parece que no es algo tan utilizado.
no sé por qué, pero bueno, en Estados Unidos y en Europa creo que es el más potente, o el que más se utilizan en las empresas. También hay otros, está PL/SQL, después hay uno que se llama DB no sé cuánto, ese no lo conozco, pero lo bueno es que entre todos los motores de base de datos, como todos están estandarizados y todos están regidos por este lenguaje SQL, prácticamente pasar de un motor a otro no hay mucha diferencia. Si ustedes aprenden a programar en SQL Server, trabajar con MySQL o con Oracle es exactamente lo mismo. Yo trabajé en un proyecto en Oracle y a su vez trabajaba en uno con SQL Server y la verdad es que no había diferencias, salvo algunas cositas muy, muy puntuales, pero no había grandes diferencias, ¿sí? Este lenguaje, SQL, tiene dos divisiones como bien fundamentales. En realidad tiene más, pero hay dos que son las más importantes. Por un lado, nosotros tenemos todo el conjunto de instrucciones que forman parte de lo que es la manipulación de la información, ¿sí? Y por otro lado, tenemos un conjunto de instrucciones que tienen que ver con la estructura de la información, ¿sí? Dentro de lo que es la manipulación de la información, yo tengo 4 instrucciones básicas, ¿sí? Que son el insert, el update y el delete. Pero dije 4, porque la 4 en realidad no manipula la información, sino que la muestra, que es el famoso select, ¿sí? El insert es una instrucción que yo voy a utilizar para insertar un dato en una base de datos, ¿sí? El update yo lo voy a utilizar para un registro. Registro, ¿se acuerdan que es la línea completa de campos? Para poder actualizar un registro. Si yo tengo que cambiar la dirección de una persona o el celular, qué sé yo, o cualquier cosa que yo necesite cambiar de un dato que ya existe, me voy a valer de una instrucción update. Y si yo tengo que eliminar la información, el portero empezó a pasar en el pasillo la ilustradora. Si yo tengo que eliminar una información, voy a utilizar la instrucción delete. Con este punto, tenemos que ver algo en un ratito, si me acuerdo, porque la verdad es que no sé si hace falta, pero lo quiero mencionar. ¿Por qué? Porque los delete en una base de datos por lo general no se hacen. Y después les voy a explicar bien a qué me refiero. Pero bueno, tenemos estas 3 instrucciones. Insert, inserta, update, actualiza y delete, borra. Y la cuarta, yo les mencioné que está en este conjunto de manipulación de la información, es el select. El select, que obviamente significa seleccionar, lo que hace es recuperar la información de la base de datos. Pero en ese recupero yo no puedo hacer nada, solamente lo voy a recuperar y ver. ¿Sí? Voy a decirle, mostrame todos los clientes que vivan en zona sur, o mostrame todos los clientes cuyo apellido sea Fernández, o mostrame todos los clientes que vivan en zona sur y sean de apellido Fernández, ¿sí? Les voy a pedir eso al motor de base de datos y me va a devolver información. Esa información que me devuelve con esa instrucción select, yo no la puedo modificar. Si yo lo quisiese modificar, tengo que valerme de alguna de las otras 3 que mencioné antes, ¿sí? Este conjunto de instrucciones forma parte del lenguaje SQL, pero de lo que sería el conjunto de instrucciones DML, el lenguaje de manipulación de datos. ¿Sí? Está en inglés, ¿no? Pero bueno, yo lo pasé al castellano. Lenguaje de manipulación de datos. Y por otro lado, yo voy a tener otro conjunto de información. A ver si está acá. No. Tiene que llevar alguien. Yo voy a tener otro conjunto de instrucciones que son las que van a modificar la estructura de mis datos, no los datos en sí. Por ejemplo, crear una tabla nueva, una entidad nueva,
crear un campo nuevo, poder crearle alguna restricción a un campo. Sí, fíjense que yo no estoy hablando del dato en sí, sino de todo lo que lo va a rodear, ¿sí? Yo tengo una tabla de clientes y mañana me dicen, mira, la verdad es que no me avivé y necesito que tenga el código postal por si tengo que mandarle algún telegrama, qué sé yo, no sé. Entonces yo voy a tener que agregarle a mi tabla de clientes un campo nuevo. Mi tabla de clientes ya existe. Entonces les voy a tener que crear uno nuevo que va a ser el código postal. Eso no lo puedo hacer con ninguno de los comandos que hice antes, porque el insert no es para insertar un campo, es para insertar un registro. Entonces voy a necesitar de una instrucción que va a ser add, seguido de qué es lo que quiero agregar, y le voy a poder poner, por ejemplo, ese campo nuevo. O por ahí mañana viene y me dice mi jefe, mira, tengo toda la información de mis clientes, joya, buenísimo, pero necesito también guardar la información de mis proveedores ahora. Entonces voy a tener que crear una tabla nueva, en donde en esa tabla voy a guardar la información de los proveedores. Todo completo lo voy a tener que crear. O por ahí, no sé, tengo... O por ahí necesito crear un store procedure. Un store procedure es un procedimiento que existe adentro de la base de datos. Una especie de función, vamos a decir. También lo puedo crear con este conjunto de instrucciones. ¿Y por qué están tan separados estos conjuntos de instrucciones? Porque son dentro de lo que es el mundo de base de datos, son, o podrían ser, mejor dicho, dos perfiles totalmente diferentes. Yo puedo tener a una persona que se encargue de mantener mi base de datos, de construirla, de mantenerla en el tiempo, de agregarle cosas, campos si necesito, de sacarle campos si se los pido, pero que no pueda manipular en absoluto la información. Y puedo tener otra persona que se encargue de manipular la información, pero que no pueda modificar la estructura de mi base de datos. De esta manera nosotros, de alguna manera, tenemos una mayor integridad de la información. Para que se den una idea, una de las aplicaciones que yo tengo productivas, donde entra la gente de afuera, digamos, el usuario final, si bien yo tengo sobre el sistema lo que es un perfil de administrador, yo puedo entrar al sistema y cambiar lo que necesite del sistema, yo lo que no puedo hacer bajo ningún concepto es modificar la información. Si yo quiero sobre la base de datos productiva, o sea, la base de datos que está soportando esa aplicación, no sé, agarrar un cliente y borrarlo, yo no lo puedo hacer, porque el motor de base de datos me dice, no, no tenés permisos para hacerlo. Hay una persona, que es un DBA, que si yo necesito hacer algo así, le tengo que mandar un mail a él y decirle, mira, necesito borrar este registro, y le tengo que decir por qué. Porque es una manera también de custodiar la aplicación. Imagínense que a mí me echan y yo me reenojo, entonces entro a la aplicación y le tiro un delete a todo y borro toda la base de datos y me voy. Entonces, de esta manera, al dividir de esta forma los perfiles que trabajan en una aplicación, nosotros le damos distintas responsabilidades a cada uno de los perfiles. Si yo tengo que crear un campo nuevo, lo mismo, no es que puedo entrar a la base de datos, crearlo y chao. Cuando lo hago, me dice que no tengo permisos para hacerlo. Entonces, lo mismo, le tengo que mandar a esta persona, que es el DBA, un mail indicándole necesito crear este campo y le tengo que especificar todo. Por el requerimiento número tal, para hacer tal y cual cosa, tengo que crear este campo nuevo. Si no ve nada raro, me dicen contesta perfecto, y él ejecuta el comando, o a veces se lo creo yo y se lo mando por mail, ejecuta el comando y me contesta que ya está hecho. Y entra a la base de datos y el campo está creado. Pero no es una responsabilidad mía trabajar sobre esos datos. Sin embargo, en ambientes menores, ambientes de prueba, yo sí tengo todos esos permisos sobre la base de datos, porque si la llevo a borrar sin querer, no hay ningún problema. Puedo recuperar la información y seguir funcionando.
¿sí? La idea justamente de estas diferencias en cuanto a las instrucciones de los lenguajes es justamente que las personas que intervengan en un proyecto tengan diferentes responsabilidades y de esta manera custodiar la información que está guardada, ¿sí? A ver qué más sigue acá. Uy, qué lindo canta. Bueno, está bien, estos son tipos de clientes en una base de datos. Y es justamente un poco, o en parte, mejor dicho, lo que les hablaba hace un rato. Nosotros tenemos estos 3 tipos de personas que van a interactuar con una base de datos. Este tercer tipo de cliente y son muy parecidos. El tema está, perdón, es de dónde acceden, ¿sí? Porque yo puedo, vieron que yo tengo el PHPMyAdmin acá, ¿sí? Que es el que nosotros estuvimos trabajando. Perdón. Este PHPMyAdmin, que necesito un poco de agua porque si no me voy a morir. Este PHPMyAdmin, nosotros estuvimos trabajando, está conectado de manera local, o sea que mi motor de base de datos y mi PHPMyAdmin conviven en la misma computadora, está todo metido acá. Pero ¿qué pasa si el motor de base de datos no lo tengo acá? Lo mismo que les mencionaba recién. Yo, por ejemplo, en los desarrollos que yo tengo, trabajo desde mi casa, pero yo no tengo en mi casa instalada la base de datos donde entran los usuarios de las aplicaciones que yo estoy corriendo. Primero, porque no tengo infraestructura, y segundo, porque sería una barbaridad. Entonces, ese motor de base de datos está en un lugar resguardado en un soporte acorde a las necesidades. Pero ¿cómo me conecto yo con ese motor de base de datos? Me conecto de la misma manera que me conecto al local. En el local yo le pongo una dirección IP del rango 127.0.0.0, que es una dirección IP local. Para conectarme con esa base de datos remota, yo hago exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no utilizo una IP local, sino que utilizo una IP específica que a mí me brinda. Si yo tengo permisos para entrar a esa IP con un usuario y contraseña, me voy a conectar de la misma manera. Es como que prácticamente va a ser transparente. Si yo no me voy a dar cuenta que estoy conectado al local o que estoy conectado en una máquina remota, porque la forma de trabajo es exactamente la misma, ¿sí? El cliente web es justamente eso, es conectarme desde un motor de base de datos a una aplicación remota, ¿sí? Mientras que un cliente de interfaz gráfica va a ser también conectarme desde un gestor de base de datos como Workbench a una aplicación que podría estar en la nube o podría estar en una máquina remota. Muchas, no les digo todas, porque no es así tampoco, sobre todo que hay un tema que todavía creo que pasa más con el mercado latino, no pasa tanto con el europeo ni en Estados Unidos. Somos muy recelosos de la información. Entonces, muchas aplicaciones no corren en ningún servicio remoto en la nube, en Azure, en AWS. Están todavía soportadas en servidores físicos o servidores virtuales, pero bajo el resguardo de la empresa y no algo en la nube, ¿sí? Pero bueno, eso sucede más que nada en lo que es el mercado latino. En Europa ya prácticamente todo está en la nube y quedan muy pocos servidores físicos en las empresas. Y cito la tercera manera, pero bueno, esta es mucho más, bueno, no es mucho más difícil. En realidad es mucho más práctica para la gente que trabaja con base de datos. Gente que es DBA y trabaja, vieron el rol que yo les dije al principio, esa persona no trabaja con mi base de datos, con mi proyecto nada más, porque si no se moriría de la risa, está todo el día esperando que yo le mande algo. Esa persona capaz que tiene 50 proyectos diferentes y hace el mismo trabajo que hace conmigo, pero con 50 proyectos diferentes. Entonces imagínense que es re incómodo desconectarse
del Workbench para conectarse a otro Workbench, conectar el Workbench a otra base de datos. Cerrar eso y conectarse con la mía. Cerrar eso y conectarse con otra más. Sería obviamente bastante complicado. Entonces, esas personas trabajan con una consola que se puede trabajar tranquilamente. Las consolas nosotros aprendimos a usar la Eclipse, pero puede ser el CMD de Windows. ¿Sí? Si yo entro a la carpeta de MySQL, voy a poder ejecutar las instrucciones de MySQL, o podría ser el Git Bash, que también lo tengo por acá, con todas consolas. ¿Sí? LS, o podría ser el PowerShell, ¿por qué no? Son todas consolas que obviamente como yo escribo, me resulta mucho más práctico que estar entrando a las diferentes interfaces gráficas. Pero eso depende de los gustos de cada uno y sobre lo canchero que esté uno trabajando con lo que está haciendo, ¿sí? Bueno, el sistema de administración de base de datos, como lo dice esta pestaña, incluiría el motor de base de datos combinado con el gestor de base de datos, ¿sí? Que son las dos herramientas que yo necesito para trabajar. Y como yo les decía, tenemos que tener, no es la palabra cuidado, pero a veces nos sucede cuando empezamos que lo que es popular lo consideramos como único, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros pensamos en base de datos, nos viene a la mente un montón de teorías que no son tan así. Nosotros, por ejemplo, podemos pensar que Microsoft con su producto SQL Server o Oracle con su producto Oracle, qué sé yo, alguna otra empresa privada, su sistema de base de datos es más potente que el MySQL. Eso es totalmente incierto, ¿sí? Lo que traen estos productos son servicios adicionales que muchos de ellos no los usa ni el loro, ¿sí? Es así. Microsoft SQL Server trae un montón de productos que yo creo que la persona que compra una licencia de SQL Server lo hace porque necesita algo de esos productos. Si no, es totalmente innecesario gastar plata en una licencia de SQL Server que sale carísima, cuando yo puedo hacer todo sin mayor inconveniente en MySQL. Es más, se sorprenderían ustedes si la cantidad de aplicaciones que hoy por hoy están soportadas en un motor de base de datos MySQL. No sé, puede ser pedido ya, funciona en todo el país y todo el tiempo, qué sé yo. Sistemas bancarios no creo, porque ellos tienen sus sistemas corriendo con COBOL inclusive, bueno, no sé por qué nunca se salió de eso, pero bueno, no creo que tengan un MySQL corriendo, sobre todo porque la mayoría de las sucursales bancarias, de los bancos, tienen sus casas matrices en Europa y Estados Unidos, entonces me parecería raro, no lo sé. Pero otros tipos de aplicaciones muy potentes están soportadas sobre motores de bases de datos que no son tan populares, ¿sí? Por eso les digo que no se crean que por algo es popular es el mejor. Inclusive en Argentina, si ustedes ven alguna encuesta de los más usados, yo creo que fácil Oracle, que es uno de los más potentes del mundo, debe estar relegado al tercer puesto, fácil, con los ojos cerrados, ¿sí? A ver qué es un tema de administración de base de datos. Bueno, este es un simple gráfico de cómo sería el proceso, ¿sí? Pero básicamente yo voy a tener una base de datos corriendo con un motor de base de datos en algún lugar, y por otro lado yo voy a tener el usuario que podemos usar nosotros con una terminal o nosotros desde nuestra aplicación. En el medio voy a tener algún sistema de base de datos que va a poder conectarme, digamos, entre lo que yo hago y mi base de datos. ¿Sí? Es un gráfico bastante sencillo, pero por las dudas de mencionar.
Bueno, acá seguimos con algunos conceptos. Algunos me los paso de largo porque no tiene mucho sentido, ¿sí? Este es el que nosotros utilizamos en los cursos de codo a codo, ¿sí? Insisto por lo mismo. A mi criterio, entre las prestaciones que tiene, yo le digo la amabilidad que tiene, porque la verdad es que es muy sencillo, me parece que es uno de los motores de base de datos más poderosos que hay, ¿sí? Si ustedes tuviesen que instalarlos solamente, estoy pensando si hay que hacer alguna configuración adicional, pero creo que no. El instalador inclusive debe ser siguiente. Sin embargo, si ustedes tienen que instalar SQL Server, tienen que conseguir un tutorial, ¿sí? Porque inclusive si yo me quisiese acordar en este momento cómo instalarlo, no me lo acuerdo, porque son un montón de pantallas donde en cada pantalla hay que ponerle una configuración específica, porque si no, no avanza, ¿sí? O sea, ya desde el vamos es complicado. ¿Sí? Yo inclusive creo que lo tengo por acá, SQL Server Management Studio, pero es bastante difícil de instalar, ¿sí? Sin embargo, si yo abro, yo lo tengo instalado acá, ¿no? Pero voy a cerrar un toque esto. Yo abro mi Workbench, que lo tengo acá. Creo que coloqué todo, tendría que haber abierto las dos cosas al mismo tiempo, pero bueno, no importa. En algún momento van a abrir. Bueno, quería mostrárselos. Ahora sí, ahora se los muestro. Van a ver que es mucho más sencillo, ¿sí? Así que, la verdad que MySQL por ahora es lo mejor que hay. ¿Sí? Yo tengo MySQL Workbench, es lo mismo que MySQL. Workbench es un programa que se conecta con el motor de base de datos MySQL. Son dos cosas diferentes que obviamente están relacionadas, pero son dos cosas diferentes. Yo podría tener, en lugar de Workbench, PHPMyAdmin o Heidi o DBViewer, cualquiera de esos programas, todos se conectan con MySQL. Es una manera de tener algo más sencillo y intuitivo. ¿Ves? Yo tengo acá, yo ahí me abrió Workbench. Todas estas conexiones que están acá son conexiones remotas. Fíjense las direcciones IP, que tienen un rango específico, tienen un nombre de host, y sin embargo, esta que está acá tiene una dirección local, 127.0.0.1 y el puerto 3306. Si yo ingreso ahí, me envuelve el mensaje de error, ahí me conectó a mi motor de base de datos local. Todas estas que están acá al costado son bases de datos que la mayoría deben ser porquerías, tengo que limpiar, y otras deben ser funcionales. Este es Workbench conectado con MySQL. Y por acá tengo el SQL Server, ¿sí? Las interfaces son bastante comunes en todos, ¿sí? Es como que los componentes están distribuidos de la misma manera, nadie fue demasiado elocuente a la hora de ordenarlos, pero bueno, supongo que los usuarios también así lo prefieren, por eso no toca nada de esto, ¿no? Pero fíjense ya lo que está tardando en arrancar SQL Server, ¿sí? Es un tema que tiene Windows, Microsoft, que yo no lo entiendo demasiado. Ahora les voy a explicar por qué no preguntar. Que yo no lo entiendo demasiado, que es el consumo de recursos, ¿sí? Todas las aplicaciones de Microsoft consumen una cantidad de recursos que no lo entiendo, sinceramente, ¿sí? Por ejemplo, vieron que nosotros hablamos de IDE y nosotros utilizamos Eclipse. Estoy tratando de entrar a una máquina virtual para entrar también al SQL Server. Microsoft tiene su propio IDE que es el Visual Studio. Yo siempre hago la misma broma y no es broma. Yo, para abrir Visual Studio, le doy clic al icono, me voy a la cocina, me hago un café batido y hago unas tostadas y vuelvo y todavía está abriendo Visual Studio. ¿Sí? Y no tengo una máquina tan vieja. Entonces,
no sé qué le mete Microsoft a sus programas, pero terminan siendo muy pesados. Ahí estoy entrando en un entorno virtual. Tengo por acá abajo, sí, quiero salir, el Microsoft SQL Server, ¿sí? Tengo Oracle por ahí, pero en esa máquina que tengo no quiero entrar a esta hora porque por ahí me bloquea la conexión o algo. No enviar. Bueno, ven lo que les digo, yo hice clic ahí, este es el SQL Server Management Studio, es la versión 2019, a pesar que diga 2023 ahí. Y bueno, les digo, tengo 8 GB de memoria, es una notebook, tiene disco rígido de estado sólido, tiene sus cosas, ¿sí? Tiene unas características adicionales SQL Server que están buenas, pero no sé si vale la pena todas estas contras que tiene. Y además, no es el caso, pero las licencias son muy costosas, ¿sí? Yo me conecto y fíjense que la distribución de los elementos más o menos es la misma. Yo lo que tengo acá al costado son las mismas bases de datos, no las mismas bases de datos, no, pero son bases de datos que yo tengo activas, al igual que lo tiene el Word. Y son 2 lenguajes diferentes y son dos motores de base de datos diferentes, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo acá esta base de datos, ¿sí? Yo le voy a decir, así vamos probando algunas cosas, si no queda solo en teoría. Select, asterisco, from clientes, ejecuto con el rayito, y ahí me devuelve la información que tiene esa tabla, ¿sí? Tiene nada más que 8 registros, con lo cual es poquito, ¿sí? Pero el select, fíjense que no modifica absolutamente nada. Solamente me va a mostrar qué pasa, porque borré el select ahí arriba. Cuando yo le menciono el asterisco en el select, le digo, mostrame todos los campos. O sea, si tuviese campos, recuérdense que es la columna. Si tuviese 1000, me muestra los 1000, ¿sí? Si yo en lugar del asterisco este que está acá le dijese nombre, apellido, me va a mostrar solamente los nombres y apellido de los clientes, ¿sí? Esta instrucción select lo único que hace es recuperar la información. Yo no puedo modificarla. Si yo necesitase modificar algo de acá, lo voy a tener que hacer con un insert, en definitiva agregar algo, con un update o con un delete. Con cualquiera de estas 3 instrucciones yo lo puedo hacer. Si yo me vengo acá, ¿sí? Fíjense, me voy a copiar directamente esto. Lo voy a ir acá. Esta que está ahí. Voy a pegar lo que me traje de allá. Clientes acá no existe porque no existe esa tabla acá. Tiene otro nombre. Person.person. Es el nombre de la tabla, nada más. Ejecuto y me devuelve la misma información. Fíjense que en la instrucción completa, select asterisco from, funciona exactamente igual en 2 motores de base de datos diferentes, en 2 entornos diferentes, en 2 gestores de base de datos diferentes. Sin embargo, la instrucción, al ser estándar, funciona para todos. Si tuviésemos un Oracle acá, probamos, ¿y qué pasaría? Funcionaría igual. ¿Sí? Vamos a dejar esto abierto para ir hablando también un poco de eso. Las características de MySQL, bueno, son las que yo les mencioné, que están resumidas acá también. Sí, es gratuito, con lo cual podemos utilizarla para nuestros proyectos sin mayor inconveniente. Es multiplataforma, cosa de que don Microsoft no, ¿sí? Don Microsoft rompe en otras plataformas, aunque digan que los productos de Microsoft se pueden utilizar, a veces no termina siendo así, ¿sí? Siempre tiene algún problema. Microsoft diseña todo para Microsoft, con lo cual
Cuando están en otros sistemas operativos, por más que sean multiplataforma, tienen muchas fallas, ¿sí? No todo, tampoco podemos generalizar, pero la mayoría de las cuestiones de Microsoft tienen ese problema, ¿sí? Y además está el tema de los costos. Visual Studio Code, que muchos de ustedes los conocerán, nació a partir de una necesidad de Microsoft de estar perdiendo mercado, ¿sí? Visual Studio, que es el programa, el completo, digamos, el oficial de Microsoft, sale tan caro para el mercado latino que no lo usaba nadie, ¿sí? O, perdón, lo usaba mucha gente, pero nadie le pagaba a Microsoft, mejor dicho. Entonces, lo que hicieron fue inventar un producto que la verdad es muy bueno, en ese, casi le tengo que dar la derecha a Microsoft, inventar un producto para el público en general y gratuito, ¿sí? Que la verdad que en ese caso le salió bien. SQL Server tiene su hermano menor, no es de uso gratuito porque también hay que pagar una licencia, pero obviamente no tiene nada que ver con lo que sale de SQL Server, que es el Access. El Access es un motor de base de datos, pero es un motor de base de datos ni en 3 cilindros, en 2 cilindros, ¿sí? Es para una pyme o para una empresa muy chiquitita o para un negocio muy chiquitito, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que no hace el Access, pero los principios básicos de funcionamiento de una base de datos los respeta. Con lo cual, podemos decir que es un motor de base de datos bastante escueto, pero es, ¿sí? Este lo compraste, no lo pongas en un compromiso de Macarena. No, perdón, era referido si era el pago, eso quería preguntar. No, eso, si ese era no, si el que habías mostrado al último era el que es pago. ¿Este? Sí, eso te quería preguntar. Claro, sí, este es una versión ese pago. Es el pago. Ese quería saber. Pero sí, las licencias rondan los varios miles de dólares, con lo cual es algo... Lo pagaste en Taringa. Claro, con lo cual es algo incomparable, sobre todo para nosotros, ¿no? Pero yo la última vez que averigüé, porque trabajé en una empresa grande, en la parte técnica, pero te estoy hablando, bueno, capaz que es el mismo precio, lo que pasa es que para nosotros sale más, pero te estoy hablando del año, será 2012, por ahí, sí, creo que fue ese año, estaba $8.000 la licencia, para no sé cuántas computadoras de SQL Server. Supongo que ahora estará lo mismo, no sé. Bueno, igual les voy mostrando cositas acá. SQL Dump, bueno, esto es para hacer un dump de una base de datos. Algunas cosas las paso de largo porque, chicos, son 64 slides, me van a matar. ¿Sí? Bueno, las características de MySQL que mencionan acá en realidad son características de todos los motores de base de datos, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el tema que yo les mencioné hace un rato. Que la arquitectura de cómo se desarrollaron estas aplicaciones es multihilo, y sí es multihilo porque si no, no tendría sentido, ¿sí? La idea o el concepto de una base de datos es que pueda darle soportes a múltiples usuarios a la vez. Entonces, los motores de base de datos pueden aceptar peticiones de diferentes usuarios todos al mismo tiempo y darle, devolverle la información sin ningún problema, ¿sí? Y bueno, después el tema de seguridad, que es lo que yo les mencionaba, privilegios, tiene que ver justamente con eso. Yo puedo crear una gama impresionante de tipos de usuarios, no de usuarios, de tipos de usuarios, donde a uno le puedo decir, no sé, vos podés hacer select, vos podés hacer delete, vos podés hacer insert y vos podés hacer update. O sea, es la única instrucción que yo puedo hacer. O puedo crear uno que haga insert y otro haga update, otro que haga select y otro que haga delete. O puedo, no sé, las combinaciones que se le ocurra. Crear tipos de usuario que puedan crear tablas, pero que no puedan crear vistas. O que puedan eliminar algún campo y que no puedan crear. Lo que se les ocurra, yo lo puedo configurar. Porque a mí me dice, todo esto es lo que vos podés hacer.
Y cuando yo quiero crear un nuevo usuario, le pongo, no sé, tipo de usuario, qué sé yo, administrador de recursos. Y ahí le voy anotando lo que quiero y lo que no quiero que haga. Entonces esa persona después se conecta al motor de base de datos y justamente funciona tal cual. O sea, cuando esa persona quiera borrar, no le va a dejar, pero por ahí crear le deja sin ningún problema. Y las combinaciones que a ustedes se les ocurran. Esto todo lo hace el administrador de base de datos. Hay un perfil, un rol específico que se llama owner, o sea, dueño, una cosa así, que puede hacer dentro del motor de base de datos lo que quiera. ¿Sí? Esa persona es la que va a tener la responsabilidad de asignarle los roles a todo el mundo. ¿Sí? Bueno, acá llegamos a algo un poco más copado. Ya descartamos todo lo que tiene que ver con la estructura, con lo que es configuración en general de una base de datos y vamos ya a un tema más específico. Yo cuando quiera crear una base de datos, recuerden que la base de datos es el conjunto general de todo, ¿sí? Adentro yo voy a tener distintos objetos, uno de ellos va a ser la tabla, la entidad, que va a ser donde yo voy a guardar información, ¿sí? Y acá viene un concepto que es el mismo que nosotros trabajamos con Java. Para yo poder controlar los datos que voy a guardar, vamos a suponer que lo pongo en lugar de base de datos, yo necesito conocer de cada campo que yo voy a guardar sus características, para yo poder decirte esto sí, esto no. ¿Sí? Esas características se llaman atributos. Yo voy a crear campos y esos campos les voy a asignar atributos. El primer atributo que yo le voy a tener que indicar, o el más elemental, es el tipo de dato. ¿Sí? Funciona igual que una variable. O funcionaría igual que una variable. Yo le voy a indicar al motor de base de datos, yo quiero crear un campo y quiero que este campo guarde tal cosa. Una vez que yo le digo OK, el motor de base de datos va a decir, listo, cerramos contrato acá vas a guardar tal cosa. Y yo después puedo venir desde una aplicación, desde cualquier lenguaje de programación que se les ocurra, puedo empacarme, hacer lo que sea, pero cuando yo quiera guardar en ese dato algo que no corresponda, el motor de base de datos va a saltar y me va a decir, esto acá no lo puedes guardar, porque vos me dijiste que acá ibas a guardar un número, ¿sí? Entonces aparece el primero de nuestros problemas, ¿sí? Los tipos de datos que yo puedo almacenar están detallados a continuación y ahora los vamos a ir viendo. Pero tenemos otra característica que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros usamos la memoria de la máquina, nosotros sabemos, cuando creamos variables, ¿no? Nosotros sabemos que cerramos la aplicación y el dato se pierde, ¿sí? Con lo cual, no nos interesa mucho si la variable que creamos le quedaba muy grande al dato. Yo tengo que guardar, qué sé yo, las alturas de las personas. ¿Cuánto puede medir una persona? Si lo pedimos en datos numéricos, 2,5 metros, 2,10 metros, serían 210 en datos enteros. Entonces yo le asigno un dato del tipo int o un tipo del dato double, porque soy un bestia, ¿sí? Ustedes se acuerdan que un double podría almacenar un número enorme. Yo tengo que guardar como máximo 210. La verdad es que mucho no cambiaría porque cierro la máquina y se pierde. ¿Sí? Listo, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos con base de datos? La información persiste, queda guardada en el disco rígido de mi máquina. Entonces, si yo no presto atención a lo que yo necesito guardar en cuanto al tipo o en cuanto a los rangos que yo necesito almacenar, yo voy a empezar a ocupar de manera innecesaria el disco rígido de mi servidor o de mi máquina, ¿sí? Entonces, cuando yo defino lo que yo quiero guardar en una base de datos,
no solo le voy a especificar el tipo, sino el rango que yo quiero guardar. Entonces, fíjense que me aparecen los tipos de datos numéricos. Yo tengo los enteros. Los enteros nosotros en Java lo definíamos como un int. Chau, otra cosa. No había ningún problema. Tenemos maneras de ajustar también la variable, ya lo sé, pero ponemos todo int y a otra cosa mariposa, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo el tiny int, el small int, el medium int, el int, el integer o el big int, ¿sí? El tiny int va a poder almacenar un número, esperen que no me acuerdo cuánto era el máximo de tiny int, si alguien me lo hace acordar. No me acuerdo. Se me fue ahora de la cabeza. El int puede almacenar hasta un número, el small int hasta un número 32.000 y pico, ¿sí? Con lo cual está más que bien para almacenar, por ejemplo, la altura. No me acuerdo el tiny int, se me fue de la cabeza. Cada uno de estos tiene un tope o un rango entre un mínimo y un máximo que pueda almacenar, ¿sí? Entonces yo acá empieza mi laburo de analista funcional y decir, a ver, en este campo, ¿qué tengo que guardar? Si tengo que guardar las alturas de las personas, ¿sí? En centímetros, el small int me va más que bien, ¿sí? No necesito un int, no necesito un big int, ni siquiera necesito un medium int. Con un small int está bien. Si el día de mañana ahí quieren guardar otra cosa, ese ya no es mi problema, porque cuando yo analicé la información, el usuario me dijo que iba a almacenar esto. Entonces, con el small int está bien. Se puede cambiar después esto. No hay ningún problema, ¿sí? Pero ya es otra historia esa, ¿sí? Nosotros a la hora de analizar lo que vamos a guardar, no solo le vamos a preguntar al usuario, ¿qué es lo que vas a guardar acá? Sí, y además, ¿cuáles son las cotas máximas que vos vas a guardar acá? ¿Sí? Entonces, el primer tipo de dato que conocemos para trabajar en MySQL dentro de los enteros son estos 4 que les nombré. Y dentro de los decimales tenemos el float, el double y el decimal. ¿Sí? Mismo concepto que el anterior, ¿sí? Es simplemente la cantidad de dígitos que yo quiero almacenar. Y acá viene un concepto similar, ¿sí? Que tiene que ver con los tipos de datos de tipo alfanumérico, ¿sí? Tenemos el char, tenemos el varchar, tenemos el text y tenemos el blob, ¿sí? Creo que hay un error donde dice el char, porque el char no almacena un carácter. El char lo que almacena es un campo fijo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que yo tengo que almacenar los nombres de las personas, ¿sí? Yo le voy a tener que indicar que en ese campo quiero almacenar hasta un máximo de 50 caracteres, ¿sí? Si yo utilizo un tipo de datos char, voy a almacenar 50 caracteres independientemente de si yo use 1, ¿sí? O 3, vamos a suponer, no sé, nombre de varón es corto, no sé, pero de mujer puede ser sol o luz, que tienen 3 caracteres. Y yo definí un tipo de dato char, yo voy a estar almacenando 47 caracteres por vez de manera innecesaria, ¿sí? ¿Cuánto va a ocupar mi char del apellido, del nombre luz o del nombre sol? 50 caracteres. ¿Cuánto va a ocupar el char de María Eugenia, o no sé, un nombre más largo? 50 caracteres, ¿sí? Y por otro lado tengo el varchar. La palabra var justamente viene de variable. Si yo defino un campo del tipo varchar de 50 caracteres y almaceno el nombre luz, ¿cuánto va a almacenar? 3 caracteres. Almaceno el nombre María Eugenia, ¿cuánto va a almacenar? Todos los caracteres que se correspondan con María Eugenia, ¿sí? Entonces,
Fíjense qué diferencia de performance bastante importante, ¿sí? Yo, sinceramente, nunca he trabajado con un tipo de datos char, ¿sí? Sé que hay algunas cuestiones específicas en algunos tipos de aplicaciones en los cuales podría ayudar un char, pero sinceramente yo no lo he trabajado nunca. Después tenemos el tipo de dato text. Este tipo de dato es un tipo de dato más complejo que el varchar, ¿sí? Donde yo ahí podría almacenar caracteres especiales o mucha cantidad de texto, ¿sí? No sé si está definido para campos tipo nombre, apellido, sino que se me ocurre más que un text va a estar definido para el típico campo de comentario donde la gente se la pasa insultándonos a los del sistema porque algo no funciona. Bueno, es un clásico. Y después tenemos el tipo de dato blob. El tipo de dato blob va a poder almacenar información en binario. Yo puedo una imagen, por ejemplo, almacenarla como una seguidilla de caracteres especiales que se van a decodificar en binario. Sí, eso se puede hacer tranquilamente y es una forma de almacenar la información. Otra forma más sencilla es subir la imagen al servidor y chao, otra cosa, ¿sí? Pero bueno, se puede hacer tranquilamente. Seguimos. Después tenemos los tipos de datos tipo date, ¿sí? Tenemos date, datetime, time, timestamp y year, ¿sí? Y ahí más o menos les indica lo que hace, ¿no? El date guarda la fecha, solo la fecha. El datetime, la fecha con la hora. El time es la fecha. Y el timestamp es un tipo de dato que si yo no le suministro ningún argumento, me guarda la fecha actual, automáticamente, no tengo que hacer nada. Bueno, y el year guarda el año, ¿sí? Que esto se utiliza mucho, pero guarda solo el año, ¿sí? Inclusive que lo toma como un dato entero. Y acá empiezan los atributos más específicos de los campos. Los atributos que yo les mencioné son los más básicos que yo le tengo que suministrar para que arranquemos. Y acá empiezan los atributos más específicos. Yo le puedo decir a un campo que va a ser null. Null, ¿qué quiere decir? Que ese campo no va a ser necesario que lo complete, ¿sí? Si yo le digo al campo, al tipo de datos, perdón, al campo nombre, que va a ser varchar de 50, le estoy diciendo que voy a poder almacenar hasta 50 caracteres. Y si además le digo null, le estoy diciendo, si no lo quieren completar, que no lo completen, no pasa nada, queda vacío, ¿sí? Ahora, si le digo not null, ese registro no se va a guardar hasta tanto ese campo esté completo. Si está completo con cualquier pavada, el motor de base de datos no tiene manera de saberlo. Pero algo tiene que tener, ¿sí? Aunque sea escribir cualquier cosa, pero algo tiene que tener. Entonces ese campo es de tipo de dato not null. Y por otro lado, tenemos el default. El default es cuando yo le digo al motor de base de datos que le asigne un valor por defecto en el caso de que no tenga ningún dato. Un campo, un caso clave, volviendo al tema nombre, yo le puedo configurar un valor por default que diga no quiso suministrarlo o no quiere suministrarlo. Entonces en ese campo, si yo no guardo información, me aparece esa leyenda, no lo quiso suministrar. Está perfecto, ¿sí? Eso es un valor, es un atributo default. Y acá viene algo fundamental, ¿sí? Esto es el corazón de una base de datos relacional, ¿sí? Esperen que voy a darle un toque en Excel. La primary key es un dato que yo voy a tener en un campo específico que vamos a ponerle, antes de la ID le vamos a poner clave, ¿sí? Vamos a pensar en algo medio rápido, pero fácil. Una agencia de remis, ¿sí? Una agencia de remis va a tener sus clientes,
¿sí? Cada cliente va a tener sus nombres con las características que estuvimos hablando recién, ¿sí? Y va a tener una clave, un código, ¿sí? Vamos a decir código, no clave. Ese código va a tener un número, ¿sí? Acá van a estar los nombres, los apellidos y las direcciones de las personas. ¿Qué pasaría si yo tengo este problema? Y me llama mañana y me dice, hola, soy del código 1, me mandás un auto a casa y corta, gracias, chao y corta. ¿A quién se lo mando? ¿Al que vive en Sarmiento 444 o al que vive en Irigoyen 730? Porque lo único que me dijo es que era del código 1. Y yo tengo almacenado 2 códigos 1 con 2 direcciones diferentes, pueden tener 2 nombres diferentes, puede ser la misma persona con 2 direcciones. ¿A quién se lo mando? Entonces, el corazón de una base de datos relacional es las relaciones que vamos a tener con otras tablas. Para yo poder tener esa relación, voy a necesitar que algún campo de mi tabla sea una PK. Una PK es una primary key, una llave primaria. ¿Y eso qué incluye? Que este campo que está acá, el motor de base de datos se va a encargar de que no haya números repetidos. Si yo tuviese esta tabla que está ahí y quiero agregar este registro de Irigoyen 730, el motor de base de datos me va a poner un freno y me va a decir, este dato yo no lo puedo agregar porque ya hay un cliente número 1. Cuanto mucho, va a ser el 4. Pero el 1 no puede haber. Un 1 acá no puede haber. Después, si yo tengo este problema, la historia es otra. ¿Sí? Si yo cargué 2 veces a la misma persona con 2 códigos diferentes, es otra la historia. ¿Sí? Hay otras maneras de controlarlo, pero el motor de base de datos no va a saberlo. Yo no se lo digo. Lo que sí el motor de base de datos se va a encargar es que este campo no se pueda repetir. Este concepto es el corazón de una base de datos relacional. ¿Sí? Entonces, a mí, si me llama de nuevo a mi agencia de remis el cliente del código 4, listo, perfecto, yo te lo mando acá. No tengo otro cliente número 4. ¿Sí? Este campo, además, si yo quisiese, no sé si lo menciona más adelante y me estoy adelantando, yo podría indicarle que también sea autoincremental. Autoincremental quiere decir que yo solamente voy a suministrar estos datos que están acá. Este que está acá, el motor de base de datos lo va a poner solito. ¿Sí? Acá viene una pregunta para ustedes, así yo respiro un poco. Yo les dije que ¿qué es lo que era? ¿Un dato nulo, null o not null? Entonces la pregunta sería, ¿yo podría tener una PK con un dato null? No, tiene que ser. No, porque es primary key. Exactamente. Esto ya incluye que el dato sea not null. ¿Sí? Si yo no le suministro nada y el campo es autoincremental, no va a haber problema porque le va a poner solito acá el 9. Ahora, si yo no lo definí como autoincremental y yo le defino esto, me tira un error y me dice, no, pará, código lo tenés que poner. Algo le tenés que poner. Acá podría ir un 44, un 66, un 8000, no hay ningún problema. Pero lo que no va a poder haber es o vacío o cualquiera de estos que están acá. ¿Sí? Esta PK, insisto con esto, que se entienda bien este concepto, es el identificador o la llave primaria y es el corazón de una base de datos relacional y el que va, de alguna manera, a hacer el puente con las demás tablas. ¿Sí? Bueno, justamente lo que les dije, el autoincrement ya se los expliqué, era el dato automático. ¿Sí? Acá viene un concepto que es muy hermanado, pero no igual. ¿Sí?
Y lo voy a explicar y con esto vamos a cerrar. Vamos a suponer que yo tengo mails de las personas acá, ¿sí? El mail, si yo lo quisiese utilizar como una APK, la verdad es que sería bastante complicado, ¿sí? Porque son datos del tipo texto, ¿sí? Entonces, si yo lo quisiese usar como un índice o como una llave primaria, al igual que esto que está acá, y sería bastante difícil. Pero el mail tiene una característica similar a la que está acá, pero no igual, que es el unique. Yo no debería tener dos mails iguales, porque Microsoft no entrega dos mails iguales, Gmail tampoco, ¿sí? Yahoo, lo que exista, no existen dos mails iguales. Aparte está bueno porque es algo que ya se encarga Microsoft de administrar los mails. Yo no me tengo que calentar para nada. Lo único que tengo que decirle es que mail va a ser unique. ¿Qué quiere decir? Que el motor de base de datos no me va a dejar a mí poner un dato repetido. Si yo esto lo quiero pegar acá, por más que esto yo no lo suministre, me lo ponga automático y cumpla con la condición de PK, me va a decir, pero pará, esto tampoco lo puedo agregar porque vos me dijiste que los mails van a ser únicos. Si estás queriendo agregar un mail que ya existe. Entonces, fíjense cómo ahí resolví fácil y al toque que yo no tenga dos clientes repetidos. Independientemente de que yo les ponga dos PK diferentes, con lo cual estaría bien, yo también resolví que no tenga dos clientes repetidos. Ahora, si el cliente se registró con dos mails, bueno, de nuevo, es otra historia. Tendremos que verificar también los DNI. Pero fíjense cómo empiezo a encontrarles vueltas, cómo les empiezo a dar herramientas para poder armar un modelo de datos lo más cercado posible. Nosotros como desarrolladores tenemos que buscarle la vuelta de que el usuario no se mande la macana, ni por malicia, ni por desconocimiento. Entonces, fíjense cómo yo ya más o menos le encontré la vuelta para registrar información de clientes que no están repetidos. ¿Sí? Si el cliente se registra dos veces con todo diferente, bueno, no tengo manera de saberlo porque Nicolás Fernández hay muchísimo, ¿sí? Pero hago todo lo posible para que más o menos esto quede ordenado, ¿sí? Bueno, la semana que viene les voy a mostrar, yo les voy a mostrar cómo hacer una base de datos. Dicen que no de la coordinación, pero vamos a hacer algo. Vamos a instalar SAMP y vamos a ver cómo hacemos, aunque sea una sencilla, ¿sí? Sí, 128 a 127, Carolina, es cierto, me he olvidado. Bueno, nada más por hoy, porque es un montón, ¿sí? Les voy a subir esta presentación para que ya la tengan, se las pongo en la compartida. Y bueno, nada, creo que nada más. Esperen que dejo de grabar. No se olviden de poner el presentismo.